seguridad y la justicia son dos de los temas donde hay mayor exigencia de los ciudadanos. Una y otra vez en las encuestas se nos dice que los ciudadanos quieren un sistema con mejor seguridad y justicia, pero a veces no está claro cómo se puede lograr eso. Y el problema es que a veces vemos mucha expresión de buenos deseos o de promesas políticas, pero poco manejo de la información básica. Y por eso, pues me es muy grato tener en este programa la presencia del profesor Arturo Ramírez Verdugo. Él es doctor en economía por el Massachusetts Institute of Technology, el MIT, profesor de finanzas públicas en el ITAM e investigador de esta organización llamada Impunidad Cero, con la que acaba de publicar este trabajo que tiene aquí con él que se llama Presupuesto en combate a la impunidad 2024. ¿Cuánto gasta México en seguridad y justicia? Estamos acostumbrados a que estos temas se vean pues desde el punto de vista político, con muchas afirmaciones, lo que yo hago está bien, lo que hacen los demás está mal, pero aquí hay cifras. Y déjame empezar por el principio. ¿Cuánto gastamos? ¿Mucho o poco en seguridad y justicia? Sí, muchas gracias. Básicamente en Impunidad Cero, este es el tercer trabajo que hacemos para ver cuánto gasta México en seguridad y justicia. Originalmente los otros dos trabajos habían sido solamente a nivel estatal y por eso esta es la primera entrega que nos parece muy relevante en la que primero estamos haciendo el cálculo para todos los niveles de gobierno. Y una vez que sumamos todos los niveles de gobierno, llegamos a la conclusión de que México gasta alrededor del 2% del PIB en labores de seguridad y justicia. Esto es sorprendente. Yo siempre había esperado que el gasto en seguridad y justicia fuera menor, porque no estamos tan mal en ese sentido. O sea, México gasta bastante. Digo, no gastamos por lo que recuerdo de las tablas tanto como Brasil, pero sí arriba de Estados Unidos, ¿es cierto? Correcto, y esto es muy relevante porque la comparación es la que parece ser complicada. Cuando vemos cuánto gasta México en términos del PIB, vemos este 2% que nos coloca relativamente bien en la comparación con las bases de datos de OCDE y CEPAL. Sin embargo, cuando hacemos el cálculo en dólares per cápita para Ujú. ver cuánto se gasta por persona, ahí México está muy rezagado. En ese sentido, creemos que una discusión relevante es cuál debe ser la métrica relevante. Pero yo siempre he visto la cifra de comparación contra el PIB, porque pues finalmente un país con una economía pequeña o con una economía pobre, pues tampoco puede dedicarle el 40% de su gasto Correcto. a la seguridad y Y justicia. depende mucho si el gasto en justicia es algo que debe ser de acuerdo al desarrollo de un país o si hay una métrica mínima del gasto que se tiene que hacer por persona, ¿no? Por ejemplo, pues en las labores de seguridad podría ser relevante saber si la población está muy dispersa o está poco dispersa y eso impacta en cuánto debe gastar un país para combatir seguridad y justicia. Esta, digamos, discrepancia entre el gasto en PIB o el gasto en persona es de los primeros resultados que tenemos para decir, bueno, tal vez no estamos gastando poco, pero entonces dados los resultados, pues quiere decir que en una de esas estamos gastando mal. Pues déjame entonces hacerte la pregunta así de concreta. A ver, si estamos gastando 2% del PIB, que ya es una cifra significativa, competitiva a nivel internacional, ¿por qué tenemos tan malos resultados? ¿En qué estamos gastando mal? ¿Qué estamos haciendo mal? Correcto. Y ahí lo primero que me gustaría decir es que para tener una buena comparación del gasto en seguridad, lo primero que necesitamos son los datos. Ujú. Y como te había comentado, lo primero que habíamos hecho en otros estudios es ver el gasto estatal de los estados. Cuando quisimos ver el gasto federal, nos damos cuenta, o el gasto agregado de todos Ujú. los niveles de gobierno, todos los países reportan ante la OCDE o la CEPAL, dependiendo de la región, sus cuentas públicas nacionales. Ujú. Y nos damos cuenta de que México no presenta los datos de forma homologada y por lo tanto al meternos a las bases de datos de la OCDE o de la CEPAL para comparar, México no presenta información. Y este yo creo que es un primer resultado triste y que desde Impunidad Cero hacemos un llamado a las autoridades hacendarias para que presenten la información de acuerdo a los estándares internacionales. ¿Qué tendría que tener esta información que no tiene ahora? Es la clasificación. La Ujú. clasificación que requiere la OCDE y la CEPAL para poder meterlo en sus bases de datos es una clasificación internacional de cuentas nacionales que México no está siguiendo y que por lo tanto al meterse a las bases de datos un investigador, pues no sé, en Polonia que quisiera comparar a México, pues ve pura NA, ¿no?
no hay claro. información, no hay A información. ver, aquí en México gastamos en seguridad y justicia, que son las dos Las cosas. dos cosas. A ver, en seguridad tenemos gasto federal, la Guardia Nacional, Correcto. etcétera, la parte de la Secretaría de la Defensa que se dedica a seguridad. Tenemos las policías estatales, tenemos las policías municipales, son tres órdenes de gobierno. Y en justicia tenemos el fuero común, que es estatal, y tenemos el fuero federal, pues que es a nivel federal. Todo eso hay que considerar, todo está Correcto. considerado en estas cifras. Todo está considerado, los diferentes órdenes de gobierno gastan diferente. Por ejemplo, el gobierno federal está gastando el 32% del total y principalmente o uno de los gastos importantes obviamente es la parte de justicia, también seguridad. Los municipios gastan el 20% de este total, pero fundamentalmente seguridad pública, porque no hay mucho en términos de procuración de justicia o impartición de Bueno, de hecho, justicia a en nivel municipios en particular municipio no hay, solamente. ahí no hay. En estados En hay, los en estados los es estados donde sí. está la parte más relevante de procuración e impartición de justicia y de hecho el gasto total de los estados, digamos, a nivel de todo lo que estamos sumando, el 49% es estatal. Entonces, es toda la mezcla de todo lo que consideramos nosotros el combate a la impunidad, que incluye seguridad pública, impartición de justicia y procuración de justicia. Si vemos las cifras de impunidad, nunca hay cifras que sean las mismas, pero siempre estamos hablando de más del 90% de impunidad, 94, 95, 96, depende con quién estemos hablando sobre este tema. Pero, ¿por qué tenemos esta impunidad tan grande y por qué un gasto que estamos haciendo en seguridad y justicia no está incidiendo sobre la impunidad? Creemos que uno de los problemas, digamos, metodológicos en el estudio es, estamos tratando de encontrar una relación entre el gasto en seguridad, por ejemplo, y los resultados en Sí. seguridad. Ujú, Y al tratar de encontrar esa relación, pues la verdad es que si lo vemos en un solo año de manera instantánea, no estamos encontrando relaciones. ujú. Y es fácil explicar por qué, porque de alguna manera si un estado, por ejemplo, elevó de la nada sus índices de impunidad o de inseguridad, de violencia, va a querer gastar más para tratar de combatirlo. Pero al ver un solo año o al ver un par de años, hay veces que no logramos encontrar esta relación. Creemos que para eso necesitamos más bases de datos, tanto de los resultados de impunidad o de violencia, por ejemplo, la famosa cifra negra, y poderlo comparar con la parte del gasto. Con la información que tenemos, con este estudio en particular, que nos sugiere o que nos dice cuánto estamos gastando en seguridad, y algún gobierno, no sé, un presidente superpoderoso, por ejemplo, te preguntara, Arturo, ¿qué tendríamos que hacer para reducir la impunidad? ¿Qué tendríamos que hacer para tener un mejor país en materia de seguridad y justicia? ¿Qué le recomendaría sobre la base de la información que tenemos en este momento? Definitivamente sí gastar más probablemente en la parte de seguridad, porque lo que sí podemos identificar es que aquellos estados que han logrado disminuir sus niveles de violencia incrementaron de manera importante su gasto en seguridad. Ujú. Esa parte sí la logramos identificar aquí los últimos 5 años. De memoria, porque no, me acuerdo que estados como Coahuila, como la Ciudad de México, Ujú, tuvieron reducciones importantes en sus índices, por lo menos de homicidios, que son correcto. los Ujú. que siempre tengo yo en la cabeza. Curiosamente lo hicieron sin fuerzas de seguridad comandadas por militares, sin militarizar Sin sus militarizar, fuerzas de correcto. seguridad. En el caso de la Ciudad de México había un secretario de Seguridad Civil, también lo había en Coahuila. Eh, o sea, la militarización no es necesariamente la solución. Yo creo que no, definitivamente Supongo que pasa por, tampoco es lo contrario, tampoco ¿no? es lo Tampoco la militarización no necesariamente aumenta tampoco la violencia, ¿no? correcto. Yo creo que de lo que podemos ver del lado presupuestal, porque este es un enfoque Claro. presupuestal, lo que vemos es que es Finalmente el eres gasto, economista, ¿no? así es, es básicamente el gasto en probablemente la parte de las policías, equipamiento, la parte en procuración de justicia, seguramente está del lado de ¿Hay las cárceles. correlación? Sabemos que hay estados como Yucatán que son muy seguros Sí. y hay estados como Colima que son terriblemente inseguros. ¿Hay correlación en el gasto y la seguridad? Lo vemos al menos digamos, en las colas de la distribución que le decimos los economistas, ¿no? Ujú. Vemos un Campeche, un Yucatán gastando mucho per cápita con niveles muy bajos de violencia, eso sí lo vemos. En la parte intermedia es donde es muy confuso porque, Ujú. como decía, puede ser un estado que subió sus niveles de violencia
y todavía no ha dado el brinco presupuestal para gastar más. Esa parte es la que nubla un poco en medio de la distribución, pero en las colas sí lo vemos. Los estados que gastan muy poco tienen niveles de violencia más altos, los estados que gastan mucho vemos que tienen niveles de violencia bajos. Luego hay situaciones, sé que hemos estado hablando como país mucho de Sinaloa, por ejemplo. Si yo veo las cifras de homicidios del INEGI de Sinaloa, veo una reducción y muy importante en el índice de homicidios de Sinaloa de 54 por cada 100,000 habitantes en 2017, estoy hablando de memoria, a en 2023 20. O sea, es una caída realmente importante. Y sin embargo, pues como vemos hechos de violencia muy notorios, entonces se le presta más atención y nos da la idea de que Sinaloa debe ser más violento que el resto de los estados, pero no lo es. ¿Es culpa de los medios, como dice el presidente? Pues no creo que sea culpa de los medios, yo creo que es un problema simple y sencillamente del dato y la cantidad de población que hay en una entidad. A mí me sorprendió cuando hicimos el estudio, también, Ujú, por ejemplo, el caso de Tamaulipas. ujú. Ver Tamaulipas que tiene digamos, un índice de homicidios entre habitantes no en los primeros lugares me sorprendió porque yo hubiera pensado que era de los estados que iba a aparecer en los primeros lugares. Creo que es la combinación entre el tamaño de la población que Claro, tiene bueno, una pero es que entidad. siempre se ha medido por cada cien Exacto, mil ¿no? habitantes, Exacto. precisamente. A ver, sabemos que Colima, que no se nos antoja así como un estado particularmente violento, es el único estado que tiene más de 100 homicidios por cada 100,000 Correcto. habitantes. O sea, claramente es muy violento, a pesar de ser muy chiquito De ser muy pequeño. como estado, pero pues esa es la Es forma la única, correcta de sí, medir, ¿no? correcto, ¿no? Entonces yo creo que es un problema más bien de ir viendo año con año cómo se van comportando los índices, porque creo que también de pronto pues puede ser un mes sumamente violento y en los datos se refleja a lo largo de todo el año. Claro. Entonces creo que el ir, digamos, no buscamos ser sumamente concluyentes con el estudio, lo que buscamos es abrir la discusión. Por ejemplo, la discusión municipal que nosotros estamos abriendo me parece muy relevante porque casi todos los estudios que pudimos consultar sobre el gasto en seguridad a nivel municipal, lo único que ven son los fondos federales que reciben los municipios para seguridad. Y resulta que Es que eso muchas es veces una no parte muy tienen, pequeña, ¿no? es pequeña, o sea, Es tienen mucho pequeña. más Tienen presupuesto más los gasto, municipios. bueno, gastan de sus propios recursos lo que reciben de participaciones federales en seguridad. Entonces, si solo sumáramos en el agregado los fondos federales o estatales que reciben los municipios, estaríamos subestimando por mucho el gasto que hacen los municipios. Lo están haciendo con sus propios recursos, lo cual, digamos, es bueno, qué bueno que estén gastando, pero quiere decir que a nivel presupuestal estamos lejos de poder ver el todo. Y eso es lo que busca el estudio, por primera vez sumar todos los gastos que realizan los distintos niveles de gobierno y darlo en una única cifra. A tu juicio, Arturo, ¿cuáles son las grandes lecciones de este estudio? ¿Cuánto gasta México en seguridad y justicia? Yo diría que la primera lección es que necesitamos más transparencia presupuestal, digo, como en muchas cosas, Ujú. y no solo hablo de seguridad. Quiere decir que no podríamos hacer este comparativo en gasto en salud Mm. usando la base de datos de la OCDE o de la CEPAL. Eso nos parece muy triste, porque si somos la economía 15 del mundo, deberíamos de tener comparaciones internacionales a la mano. Bueno, cuando vemos en gasto en salud, que me he metido yo a ver esto, es, por ejemplo, nos dicen que México gasta en salud 5% del PIB, Dinamarca 10%, pero cuando revisas el gasto de México, la mitad es privado. Entonces, en realidad, gasto público es 2,5% 2,5. del PIB y el gasto de Dinamarca es 90% público. Público. Entonces, sí es 10% en Así realidad. es, así es. Entonces, lo primero Mejorar es las mejorar cifras. las cifras. La segunda lección importante es que a nivel federal el gasto en seguridad y justicia ha disminuido 20% a lo Ha largo ha disminuido. disminuido a lo largo de 5 años, lo cual probablemente es un reflejo de que el gasto en la Secretaría de la Defensa y en Marina ha crecido y estas dos dependencias han empezado a tomar labores de seguridad interior. Y todavía no Eh, se está considerando eso como gasto en nosotros seguridad. no lo consideramos porque el resto de los países no lo considera, entonces nos parecería injusto meterlo en la base de datos, ¿no? Ujú. Una vez más, si hubiera una cifra homologada, pues debería de estar ahí reflejado. La tercera lección es que el gasto estatal está creciendo y eso pues creo que es bueno porque ahí es donde creemos que está gran parte del impacto que digamos que ha tenido muchos estados en bajar los niveles de violencia está en la labor estatal.
Y la última conclusión sería que los municipios sí están gastando una parte relevante, 20% de este agregado en combate a la impunidad. Nos parece muy relevante y nos parece que dado eso, pues la primera, yo diría que el primer análisis para ver qué tan bien o mal gastamos, sí parte del federalismo fiscal. ¿Quién debe de hacer esta labor? La federación, los estados, los municipios. ¿Lo estamos haciendo bien esta redistribución de quién lo debe de gastar? Por ejemplo, los policías deberían de ser municipales o deberían de ser estatales. Es una pregunta que nos parece muy relevante y que debería arrancar por ahí en la parte presupuestal. Arturo Ramírez Verdugo, gracias por invitarnos a leer Cuánto gasta México en seguridad y justicia. ¿Dónde se puede consultar? El estudio se puede consultar en todas las redes de Impunidad Cero, tanto en la página de internet como en Instagram, Facebook y demás. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.